revelaciones que te van a cambiar la forma de ver la vida. Quédate conmigo si querés conocer un poco más de estas 7 revelaciones que te voy a contar a continuación. Vamos a dar unos segunditos para que vayan ingresando, así les cuento a todos acerca de la temática de hoy, que es sumamente interesante y que además vamos a estar hablando de ella adentro de la Masterclass, así que no se lo pierdan. Pueden acceder a la Master a través del link de mi biografía. Ahí está el acceso para inscribirte. Simplemente te va a pedir tu correo para que te llegue la información de la misma, el enlace a Meet, que va a ser por ese medio. Importantísimo también decirles que se queden tranquilos, no van a recibir spam. Solamente es para este tipo de dinámicas, ¿sí? Que están justamente ustedes registrados porque querían ser parte de ella. Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí conmigo. Quédate que vamos a revelar estas 7 cositas que te van a ayudar a vivir una vida de una manera más liviana, un poquito más ligera. ¿Y de qué se tratan estas 7 revelaciones? Se tratan de las 7 leyes universales. Decidí compartirlo en este vivo para que no se nos haga tan extensa la Masterclass y que podamos abordar dentro de la Masterclass específicamente los ejemplos, la parte práctica, es decir, cómo bajamos esta información que a veces es un poquito más compleja a ejercicios prácticos o incluso a ejemplos de la vida cotidiana para entenderlo mejor. Así que mañana, como les decía, acompáñenme para seguir integrando este conocimiento. Hoy les voy a contar rápidamente, no me quiero extender mucho, pero sí quiero que se queden con toda esta información que es súper útil acerca de las 7 leyes universales. Empezá a tomar nota, si no tenés una hojita por ahí, anda a buscar tu cuadernito porque de verdad en lo personal me cambió la vida, estoy segura que también te la va a cambiar a ti. Miro para ahí porque tengo la compu en donde tengo detalladas las 7 leyes universales para no... Bueno, se nos pausó el vivo, pero acá creo que estamos de nuevo. Retomamos. Vamos a empezar con la ley número 1. No es que tengan un orden en particular, aunque en algunos autores podemos encontrar como que sí. Hoy yo simplemente les voy a dar el orden que yo elegí. Tenemos la ley número 1 es la ley del mentalismo. La 2, la ley de correspondencia. La 3 es la ley de vibración. La 4, la ley de causa y efecto. La 5 es la ley de polaridad. La 6, la ley del ritmo. Y la 7, la ley de género o de generación. Estas son las 7 leyes. Ahora vamos a entrar un poquito en cada una para que se lleven una idea general de qué se trata cada una de ellas. Y mañana, en la Masterclass gratuita, dentro del Meet, vamos a ir explicando muchísimo más en profundidad. Bueno, no sé qué está pasando con la conexión, serán las leyes universales, pero algo está sucediendo aquí, no está andando. Así que bueno, vamos a empezar con la ley del mentalismo. ¿Para qué nos sirve entender esta ley? Para poder aplicarla a nuestra vida. Nos sirve para entender que todo es mente. Todo empieza en nuestra mente y luego se proyecta en el afuera. Para esto pueden llegar a ver el experimento de la partícula en donde el observador cambiaba, ¿sí?, la reacción, vamos a decir, de esa partícula. Actuaba diferente según el observador. Entonces es importante entender esto. Si nosotros somos los observadores de nuestra vida, quiere decir que influimos en lo que pasa afuera. Porque lo de afuera es energía, son partículas y van a tener el mismo efecto que en este experimento que podemos encontrar en YouTube, por ejemplo. Como a grandes rasgos para que se queden con una idea de esto de que todo es mente, el universo es mental y el pensamiento es energía. Ondas cerebrales tienen su frecuencia y qué suerte que me respondiste ahí, muy bueno Fer, para saber que está funcionando porque no sé qué le está pasando a esto. Me distraje un poquito con esto de que se me bloqueó y que se fue la conexión, entonces estoy tratando de reenganchar las ideas. Si me van siguiendo, fantástico, sepan disculpar nuevamente el tema técnico, pero bueno, a veces sucede. Todo lo que vos pensás se va a proyectar afuera. Por lo tanto, lo primero que me tengo que empezar a preguntar es ¿en qué pienso? ¿Cuál es mi forma de procesar, por ejemplo, la vida? Si yo tengo un pensamiento negativo sobre una determinada situación, tengan en cuenta que la lectura no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Tengo que ver desde dónde nace mi pensamiento. Les pongo un ejemplo. Imagínense que estoy en el trabajo y siento que mis compañeros o mi jefe y demás no me valoran, no me respetan, no me toman en cuenta, no me invitan a determinadas cosas. Eso se me está mostrando en el afuera, ¿bien? Pero eso parte de mi mente. ¿De qué parte? Parte de la lectura que estoy haciendo de esa situación. En algún lado yo asumí que cuando alguien no me dice para hacer algo, por ejemplo, o cuando alguien no me aplaude por mi trabajo hecho, o cuando alguien no me dice que bien que lo hiciste, yo asumo, ¿sí?, que no me valoran, que no me respetan, etc. Eso partió de mí. Esa deducción acerca de esa situación
parte de mi lectura de la situación. Imaginémonos una persona que está sumamente convencida de su valor, ¿sí? Imagínense que yo voy al trabajo, nadie me aplaude, nadie me dice nada acerca de lo que hago, ni si lo hago bien, si lo hago mal. Ahora, yo soy consciente de que lo que yo estoy haciendo es correcto, yo soy consciente de lo que estoy brindando es bueno, yo soy consciente que estoy cumpliendo con mis tareas, por lo tanto yo sé que lo estoy haciendo correctamente, lo estoy haciendo bien. No necesito que nadie de afuera me respete, me aplauda, me valide, nada, porque yo lo tengo claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se ve valorada y una persona que no se ve valorada en ese mismo ambiente? Su propio pensamiento, ¿sí? Una se enfocó en el afuera y a raíz de lo que el afuera le transmite, asume su valor, y la otra comienza en ella. Su valor está en lo que esa persona piensa de sí misma y después, en todo caso, mira el afuera, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, todo es mente. Primero me tengo que fijar qué pensamientos hay dentro de mí acerca de eso que está fuera en mi vida. En el amor, en el dinero, en la salud, en lo que sea. Mientras que me van respondiendo ahí, si van entendiendo y si les va gustando la temática, vamos a seguir con la ley de correspondencia, la número 2. La ley de correspondencia nos dice lo siguiente. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que existe en lo invisible, existe en lo visible, ¿sí? Esta es como la parte básica de esta ley. Después, obviamente, cada uno se puede explayar si quiere ir a indagar sobre el tema y va a encontrar muchísima más información. Pero yo les tomé como frases claves que son las que nos van a ayudar a la hora de integrarlas a nuestra vida. Ejemplo, fíjense lo siguiente, lo que existe en lo invisible, existe en lo visible. ¿En dónde podemos aplicar esta pequeña frase en nuestra propia vida? Ejemplo, en nuestro cuerpo. ¿Qué es invisible en nuestro cuerpo? Ejemplo, los órganos. Cuando nosotros tenemos una afección, una dolencia, algo adentro de nuestro cuerpo, para nuestros ojos o nuestros sentidos es invisible, no lo podemos ver. Sin embargo, sabemos que está ahí porque nos está generando una molestia, un dolor o lo que sea. Entonces, es invisible para nuestros ojos, pero sin embargo, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta esta ley de correspondencia? Si lo que existe en lo invisible, es decir, ejemplo, tengo afectado mi estómago, ¿sí? Es invisible, no lo estoy viendo, no lo puedo ver desde el lado de afuera, ¿sí? Pero sé que está pasando algo ahí. Existe en lo visible. Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a mirar afuera para entender lo que está pasando adentro? Bueno, el estómago, ¿a qué se relaciona? ¿Cuál es el simbolismo con el estómago? En el estómago pasa todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el digerir. Entonces, ¿qué conflicto vamos a buscar en el afuera para entender lo que pasa en lo invisible? Vamos a buscar situaciones que no pude digerir con facilidad, situaciones que no me estoy tragando justamente o que me están generando un nudo en el estómago. Bien, algunos ejemplos claves como palabritas claves que van a ser los disparadores para que ustedes se descubran a sí mismos. Vayan a otra parte del cuerpo. Ejemplo, las piernas. ¿Para qué me sirven las piernas? Me sirven para caminar, me sirven para avanzar. Entonces, ¿qué me voy a preguntar en ese caso? Me voy a preguntar en el afuera, ¿estoy teniendo algún bloqueo con mi emprendimiento, con mi negocio, con mi pareja? ¿Tengo miedo a, según la edad que tengo miedo a lo que va a venir? ¿Tengo miedo capaz que a la muerte? ¿Tengo miedo a X, lo que sea, a la jubilación? Eso me va a dar la pauta de por qué adentro de mi cuerpo, en esa parte de mí, se está viendo un conflicto, se está presentando un problema. Y acá empezamos a conectar ley con ley. ¿Por qué? Porque si dentro mío yo estoy sintiendo que hay algo que no puedo digerir, ¿qué va a pasar? En mi mente yo estoy pensando, esta situación que estoy viviendo no la puedo digerir, no la paso, ¿sí? Tomando el ejemplo inicial. Entonces, a nivel de correspondencia, el cuerpo me va a mostrar exactamente lo mismo. Me va a mostrar que tengo la sensación de que no puedo tragar, de que tengo una piedra en el estómago. Me va a mostrar lo mismo. Y así empezamos a conectar parte con parte. Si queremos extendernos un poquito más en esto de la ley de correspondencia, algo bastante sencillo que lo podemos ver físicamente es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ejemplo, podemos ver que como es arriba de nuestro cuerpo, es decir, de la cintura para arriba, tenemos 2 miembros y de la cintura para abajo lo mismo, 2 brazos, 2 piernas. Entonces empezamos a ver que en la vida en general esta ley se ve, se empieza a observar. Y si la podemos trasladar a esto de que como es adentro es afuera,
según como tú estés internamente, es la realidad que vas a ver en el exterior. Y esto pasa en tu casa. Cuando en tu casa hay mucho desorden, eso está hablando de lo que pasa dentro tuyo. Entonces empezamos a ver que estas leyes se cumplen en todos lados. Para eso las empezamos a usar a nuestro favor. Cuando yo tomo conciencia de que esto funciona en el mundo y de que esto me rige, puedo empezar a hacer uso consciente de ellas para beneficiarme de ellas. Esta es la invitación de la masterclass gratuita de mañana, ¿sí? Que ustedes aprendan a integrar estas leyes de una manera básica, porque yo no soy experta en física cuántica ni nada por el estilo. Simplemente las leí, conecté con ellas, empecé a poner en práctica cosas simples, ¿sí? Y empecé a notar los resultados. A raíz de que empecé a notar los resultados, empecé a darme cuenta que las leyes las estaba entendiendo. En menor escala, en mayor escala que otras personas, no importa. Lo importante es lo que he ido aprendiendo de ellas, lo apliqué, funciona, lo pude comprobar y eso es lo que transmito, ¿sí? A medida que cada uno va avanzando en su nivel de conciencia y demás, puede ser que entienda, o mismo en su conocimiento de lectura, puede ser que entienda muchísimo más acerca de estas leyes que yo y aplicar muchas más cosas en su vida de las que van a aprender conmigo. Entonces, tómenme a mí como la puerta de entrada si nunca vieron sobre este tema, o también para volver a reconectar con el tema si ya lo habían visto previamente. Sí, esto es un poco la invitación de esta máster, como les decía. Cuéntenme si van entendiendo, sepan disculpar, como les decía, que tuve algunos inconvenientes al principio con el tema de la conexión y eso me descompaginó un poquito la tranquilidad y el ritmo del vivo, así que estoy reenganchando todavía. Cuéntenme y seguimos con la ley de vibración. La ley de vibración dice lo siguiente: todo en este universo es energía y está en constante movimiento. Es frecuencia vibrando a diferentes velocidades. Y ahí podemos ver algunas cositas claves como para tener referencia de dónde vemos esta ley de vibración. Una es en las ondas cerebrales, que tenemos la onda gamma, alfa, beta, delta, bueno, todas esas. Que cada una, si ustedes se fijan en YouTube, pueden encontrar frecuencias de músicas que van a favorecer determinados aspectos de nosotros. Ejemplo, frecuencias para facilitar el sueño, frecuencias para curar el cuerpo. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer esta ley de vibración? Bueno, para esa es una de las razones. Para entender que determinadas músicas que tienen determinada frecuencia nos van a repercutir de una manera positiva en nuestro cuerpo, justamente porque le estamos hablando en su propio lenguaje. Dicho esto, también vamos a tener en cuenta lo siguiente: lo único constante en la vida, en el universo, es que todo permanece cambiando. Por lo tanto, si todo permanece cambiando y en movimiento, cuando nosotros en nuestra vida queremos quedarnos como aferrados a algo, cuando queremos como abrazarnos a algo y no lo queremos dejar ir, sea lo que sea, un trabajo, una pareja, una situación, un estilo de vida, lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿eso qué va a generar? Va a generar que nos estanquemos. Y si nos estancamos, ¿qué puede pasar? Como dice la frase, nos pudrimos. Lo que se estanca se pudre. Ejemplo, el agua. Hasta el agua se puede pudrir si se queda en un recipiente y no tiene movimiento, no tiene fluidez. Entonces, con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Si tú no haces, por ejemplo, ejercicio físico, si no te mueves absolutamente nada, en algún momento tu cuerpo te va a pasar factura. ¿Por qué? Porque justamente tu cuerpo necesita estar en constante movimiento, sea el que sea. Más allá, obviamente, en el momento del sueño, que de todos modos igual también hay movimiento, porque muchas veces nos giramos para un lado y para el otro. Entonces, es decir, siempre el movimiento está en juego. Bien, a veces lo que hacemos son lo que llamaríamos como pausas activas. Ejemplo, cuando estamos durmiendo, estamos haciendo una pausa dentro de nuestro día y esas mismas pausas las podemos implementar en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una pausa a la hora de nuestras actividades diarias, con referencia a nuestro pensamiento. ¿Cuántas horas en el día te detenés a estar simplemente en pausa? A dejar que tus pensamientos pasen, es decir, dejar divagar tu mente y no juzgarla. ¿Cuántas veces te permitís eso? Bueno, esas pausas activas y conscientes lo que te permiten también es empezar a estar en paz con vos mismo y con lo que pasa dentro de tu cabeza. Es decir, esto es lo que muchas veces le llamamos la famosa meditación, que creemos que es tener la mente en blanco. Pero en realidad, cuando nosotros meditamos, vos no parás tu corazón, vos no parás tus riñones para meditar. Bueno, la mente tampoco la paramos. Entonces es importante tener en cuenta eso y cuando nosotros nos sentamos a estar en este estado meditativo, lo que hacemos simplemente es observar cómo los pensamientos de nuestra mente pasan, sean los que sean, digan lo que digan esos pensamientos acerca de nosotros,
de nuestra vida, de nuestro entorno, y simplemente no los tomamos, no nos aferramos a ellos, no nos ponemos a pensar en que no puedo meditar porque tengo ese pensamiento ahí, simplemente dejamos que sucedan. Y es en ese momento cuando empezamos a conectar con ese estado de relajación. Esto es un poco lo que vamos aprendiendo al ir integrando como estos conceptos de las leyes, ¿sí? Bueno, espero estar siendo clara con cada uno de estos aspectos. Vamos a ver también en dónde podemos ver las frecuencias y las vibraciones en las emociones. Cada emoción, para eso pueden ver, hay una gráfica de Hopkins que tiene a la personita, la van a ver toda pintada de colores y ahí pueden ver la frecuencia de cada una de las emociones que puede tener una persona, ¿sí? Les voy a decir, por ejemplo, algunas. Vergüenza es la más baja, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, y vamos subiendo. Deseo, ira, orgullo, coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, raciocinio, amor, alegría, paz e iluminación. Ese como es el orden de las emociones según su frecuencia. La más alta es la iluminación. La siguiente es la paz y la siguiente es el amor. Nosotros tendríamos que aspirar a vibrar en esas frecuencias para poder estar en un estado saludable de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de nuestra mente también. ¿Cómo hacemos eso? Empezando también a tomar en cuenta todas las leyes anteriores que les mencioné. Ejemplo, lo de todo es mente. Si yo me concentro en las cosas lindas que tiene mi vida a pesar de mis situaciones difíciles, probablemente pueda estar vibrando en una emoción mucho más elevada, ¿sí? Que una persona que constantemente se fija en lo que está mal o que está constantemente en la queja. Ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto nos dice lo siguiente: cada causa tiene su efecto. No hay efecto sin su causa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos tomar esto a nuestro favor? De la siguiente manera. Les voy a contar un ejemplo personal que siempre me ayuda mucho para poner en orden estas ideas. Si vos tenés una situación en tu vida que hoy no te gusta, no te agrada, es difícil, es complicada, ese es el efecto. Entonces, lo que te podés preguntar ahí es cuál es la causa, desde dónde viene esa situación, cuál puede ser la raíz. Uno de los ejemplos que siempre les comento cuando tengo que hablar sobre esto es en el caso de mi familia, que se ha dado la enfermedad del Alzheimer en varias generaciones. Una vez yo me pregunté, ante esa situación familiar difícil, cuál era la posible causa de que existiera esa enfermedad dentro de mi clan, más allá de la parte genética, más allá de la parte de la salud y demás, qué más podía haber de fondo, ¿sí? Para que esa enfermedad estuviera en mi familia y no estuviera en otras. Porque en otras capaz que vemos que se repite el cáncer, vemos que se repite la obesidad. Sin embargo, en mi familia yo no veo eso. Entonces, tiene que haber muchas veces algo más para que haya esa conexión dentro de una familia y no en la otra. Bien, ahí fue cuando yo me empecé a preguntar cuál podría ser la causa de, por ejemplo, el Alzheimer. Para poder encontrar una posible causa, lo primero que me respondí fue cuál es el símbolo que está asociado al Alzheimer. Y uno es la falta de reconocimiento. Las personas que sufren Alzheimer, lo que sucede es que muchas veces no reconocen a sus seres queridos, no reconocen a su entorno cercano, personas que han visto durante toda su vida. Ahí tenemos una clave muy clarita. Falta de reconocimiento. ¿Qué fue lo primero que me pregunté cuando fui a buscar esa raíz? Si en mi familia habían existido, por ejemplo, en esas personas que lo habían sufrido, si había existido la falta de reconocimiento de alguno de sus padres. Y efectivamente, lo descubrí. Habían personas que no habían sido reconocidas por alguno de sus referentes. Entonces, eso sin duda que puede generar un impacto grande en un niño, por ejemplo, que a la larga se represente de una manera simbólica, en este caso a nivel del cuerpo, ¿sí? La misma sensación que vivió o experimentó en su niñez. Entonces, si hoy tu efecto, por ejemplo, es falta de dinero, lo mismo, hacé la misma investigación de fondo, a ver, más allá de la superficie, ¿no? Bueno, no me entra el dinero, no tengo trabajo, trata de ver un poquito más allá, observa tu entorno, de dónde venís, se repite, esto ya pasó antes, de ahí vas a empezar a sacar todas tus respuestas. Por ejemplo, si vengo de una familia, yendo a la ley 1, todo es mente, en donde la creencia principal es nosotros somos pobres, nacimos así, vamos a morir así, probablemente mi mente tenga ese mismo pensamiento grabado. Entonces voy a crear mi realidad desde ese pensamiento. Por lo tanto, en donde tengo que empezar a trabajar en mí es en ese pensamiento para poder quitarlo, cambiarlo y dar lugar a que yo sí puedo ser una persona que genere ingresos o que tenga dinero o que sea una persona pudiente o a gran escala, como cada uno se quiera imaginar el caso de cada uno. Bien,
Ley de polaridad. Así no nos extendemos mucho y nos da para ver todas. La ley de polaridad dice lo siguiente. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Lo igual y lo diferente son, en realidad, lo mismo. Y para esto podemos traer a nuestra mente el ejemplo o el símbolo del yin y el yang, ¿sí? Ese lado negro y ese lado blanco, que cada uno dentro de sí mismos tienen su puntito negro en el color blanco y su puntito blanco en el color negro. Que esto nos vuelve a traer esta idea inicial que hablábamos de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Si ustedes se fijan, el símbolo del yin y el yang parece un pescadito invertido, ¿sí? Entonces podemos ver que la parte de arriba tiene cabecita, como la parte de abajo también tiene cabecita. Y eso hace que, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ambos tienen el color negro y blanco dentro de sí mismos, ¿sí? Esto es un poquito como más a nivel de dibujos y para poder traerlo un poco a nuestra mente. Pero esto mismo pasa en nuestra vida, ¿sí? Nosotros también tenemos polaridades. Tanto en la vida externa, que decimos las cosas son positivas o negativas, buenas o malas, eso es una polaridad. Y también tenemos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, la energía femenina y la energía masculina, ¿sí? Que esa es parte de otra de las leyes, la ley de género. Ahora lo vamos a ver. Al entender esto, lo que nos permite es empezar a ver nuestra vida como si fuera una pila. Vieron que la pila tiene el lado negativo y el lado positivo. Si yo no soy consciente de que la pila tiene dos polos, ¿sí? Y pongo dos pilas en la misma posición dentro de un aparato que quiero que funcione, no me va a funcionar, porque no estoy tomando conciencia de que esas pilas tienen polaridades distintas y que tienen que funcionar de una determinada manera, con sus polos de una determinada manera. En nosotros ocurre lo mismo. Si yo no soy consciente que tengo una polaridad negativa, una polaridad positiva, que tengo una polaridad femenina, una polaridad masculina, no voy a saber hacer uso de ellas de manera consciente y no voy a poder aprovechar mi máximo potencial. Vamos al ejemplo del aparatito. Si le pongo las pilas con la polaridad para el mismo lado y no estoy respetando lo que me dice ahí más menos para un lado, más menos para el otro, no me va a andar el aparatito. Bueno, nuestra vida va a pasar igual. Si no somos conscientes de cómo estamos usando nuestras polaridades, no vamos a funcionar correctamente. Es para eso el poder aprender acerca de esta ley de polaridad. También otro dato que no es menor, y esto se escucha mucho en Access Consciousness, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser. Esto nos trae, por ejemplo, esto de que a veces leemos una situación, ¿no? Pongamos el ejemplo de un amigo no me invita a un evento que va con otros amigos. Me siento que me dejan por fuera, no me avisan, ¿sí? La lectura que yo hago es me dejaron de lado, me excluyeron, etcétera, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta frase de todo es lo opuesto a lo que parece ser, nada es lo opuesto a lo que parece ser, es para vos la lectura que estás haciendo de esa situación es así. Para vos eso es lo que parece ser, es me dejaron de lado, no me tuvieron en cuenta. Ahora, si vamos más profundo, podemos descubrir que esa es tu lectura de tu situación. Entonces, en realidad, eso que a vos te está pareciendo que es, no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Puede pasar incluso con las parejas o con las personas cuando están solteras o situaciones laborales. Aplícalo a cualquier área de tu vida. La lectura que vos haces de una situación no necesariamente tiene que ser como vos la estás viendo. Tú la estás viendo desde tu herida muchas veces o desde tus creencias. Por lo tanto, tu lectura siempre va a partir primero de lo que vos tenés adentro. Si tú tenés adentro mensajes negativos con respecto, por ejemplo, a las amistades, si vos toda tu vida creciste creyendo que la gente te ignoraba, que eras invisible, que no te tenían en cuenta, eso es lo que vas a ver constantemente en tu vida. Entonces no quiere decir que lo que estás viendo es lo real, sino que en tu mente, ley 1, ley del mentalismo, en tu mente ya está anclado eso. Entonces es lo que vos vas a ver en tu vida, es lo que vas a constantemente encontrarte en tu vida, porque es el contenido que tú tenés dentro. Por eso, ¿para qué nos sirve entender esto de todo es opuesto a lo que parece ser, nada es lo opuesto a lo que parece ser? Porque la próxima vez que te encuentres con la situación de que te dejan de lado o que no te tienen en cuenta o que no te invitan, plantéate lo siguiente, así vas a cortar el patrón. Te vas a decir, lo que yo pensaría habitualmente es que me dejan de lado. Lo que yo pensaría habitualmente es que no me quieren o que no me tienen en cuenta. ¿Sí? Pero eso es lo que a mí me parecería desde todo el contenido que yo traigo hacia atrás. A partir de hoy voy a abrir la oportunidad, la posibilidad de que esto no es lo que parece. Voy a abrirme la posibilidad de que esto solamente es una idea que yo me creé hasta ahora.
Cuando ustedes hacen eso, les puedo asegurar, chicos, que van a ver un cambio en el momento prácticamente. Por lo menos a mí me pasó así, pero me lo tuve que creer. Sí es importante, esa es la clave. Tú realmente te tenés que creer que todo eso que vos veías hasta ahora, todas las veces que a vos te rechazaron, fue porque vos creíste que funcionaba así. Y en el momento que vos decís, no, hasta ahora funcionó así porque yo quise creer que funcionaba así. Pero me voy a abrir a una realidad diferente. ¿Qué pasa si en realidad fue por otro motivo que no me invitaron? ¿Sí? Por ejemplo, ahí pasan cosas, empiezan a abrirse nuevas oportunidades, nuevas puertas que antes no estaban disponibles para mí. Porque justamente mi propia traba era yo mismo, mi forma de pensar con respecto a eso. Espero estar siendo clara y específica porque son temas muy amplios que estoy tratando de bajarlos en poco tiempo para que ustedes se queden con una idea general. Por eso las masterclass nos permiten abordar un poquito más en profundidad con ejemplos específicos y donde ustedes pueden hacer preguntas más desde la situación de cada uno de ustedes. Así que los invito a que me acompañen mañana, como les decía al principio, para que puedan profundizar más con los ejemplos, que ahí les va a quedar muchísimo más claro. Vamos con la ley del ritmo. La ley del ritmo dice lo siguiente: todo sigue un patrón, una secuencia y un ritmo. Acá lo que les recomiendo que vean son las figuras de SHLADNI, Chladni, no sé muy bien cómo se pronuncia. Estas figuras son, capaz que lo han visto en algún lado, es un experimento que se hace con sal o con arena sobre una superficie en donde se pueden ir probando distintas frecuencias de sonido y la arena o la sal empieza a generar patrones, ¿sí? A mayor frecuencia los patrones son cada vez más complejos y de hecho más hermosos, se transforman en figuras muy bonitas a nivel geométrico, y eso también está en el estudio que hizo el japonés acerca del agua, que capaz que lo han visto en YouTube también. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Justamente porque seguimos conectando con el inicio. Estuvimos hablando de las frecuencias de las emociones, estuvimos hablando de las frecuencias de nuestros pensamientos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si el sonido genera un impacto en la frecuencia, si puede llegar a cambiar nuestro estado, por ejemplo, como hablábamos, las ondas alfa, delta, gamma, tita, todo eso, si el sonido puede repercutir en nosotros, en las ondas cerebrales, quiere decir que nosotros podemos hacer uso consciente de ellas y generar ese resultado, vuelvo a la palabra, a conciencia. Pero si yo no conozco esta información, no lo puedo usar. Por eso es importante empezar a indagar sobre estas temáticas y profundizar y que cada uno haga su propio camino sobre esto, ¿sí? Yo empecé por mi cuenta, la vida me abrió las puertas a las leyes universales, me empecé a fascinar con la temática y empecé a poner en práctica pequeños ejercicios en mi día a día. Por ejemplo, el tema de la música. Escuchar música, yo me fui dando cuenta que habían temas que me generaban paz y habían temas que realmente me alteraban. Les voy a poner un ejemplo muy conocido. No sé si se acuerdan el tema de Shakira, el tema de Shakira y Bizarrap, cuando se sucedió todo lo que sucedió en su momento. Vieron que se escuchaba cada 2 minutos y empezó de fondo. Y yo normalmente no soy de escuchar ese tipo de música, pero ese día me apareció y quedó ahí. Entonces el tema es muy pegadizo, es alegre en cuanto al ritmo, pero la letra y desde dónde nació ese tema es desde el dolor, desde el enojo, desde todo eso. Desde la traición. Entonces yo me empecé a dar cuenta al rato que me estaba empezando a sentir enojada y no sabía por qué. Y dije, claro, estoy escuchando este tema que está sumamente cargado de emociones y yo soy una persona que trabaja con la energía porque trabajo con los registros akáshicos. Entonces el impacto en mi cuerpo tal vez era más grande que en el de otras personas que no se hacen conscientes de el impacto externo, porque yo enseguida mi cuerpo me cambia y yo me doy cuenta porque es mi vehículo, es la forma con la que yo, por ejemplo, puedo leer a una persona en sesión, es la forma que yo tengo para poder entender emociones. Hoy por hoy, en una sesión, puedo sentir el enojo de la otra persona, puedo sentir la tristeza de la otra persona porque mi cuerpo me lo representa, porque estoy en ese estado de canal, que es lo que vamos a ver con la ley de género. Cuando nosotros empezamos a vibrar más en la energía femenina es la energía de canal. Algunos lo pueden tomar como algo muy mágico, muy volado, lo que quieran, pónganle el título que quieran, pero bajémoslo a algo tan simple como el hecho de ser mamá. Las madres pueden detectar cuestiones de sus hijos desde lejos y si sacando al lado de la madre, que puede haber una parte instintiva y demás, no pasa nada. Ponemos otro ejemplo. Los gemelos, lo mismo. Esas conexiones que se dan tan directas y que pueden sentir cosas de la otra persona que está a millones de kilómetros, tiene que ver justamente con que tienen esa facilidad para percibir la emoción
del otro, lo que el otro está experimentando. Hay una conexión directa. Nosotros como personas, si trabajamos en esto, si entrenamos esas energías, podemos aprender a leer las emociones de los demás. Podemos saber cuando alguien tiene miedo, no porque estamos analizando al otro, sino porque lo estamos sintiendo en nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo se vuelve un espejo de las personas de nuestro alrededor. Después lo que podemos hacer es aprender a gestionar eso para que no nos haga un daño a nosotros. También entendemos que si ese espejo nos está mostrando una emoción, también puede ser que en nosotros esa emoción exista y por eso la podemos percibir. Entonces nos sirve también para trabajarnos a nosotros mismos desde un lugar de conciencia. Bien, por algo conectamos, acuérdense de la ley de vibración, conectamos con las personas que están a nuestro alrededor y no con otras. Por algo esas personas están en nuestro campo. Entonces esa persona nos está mostrando algo que nosotros en nuestra vibración también existe. Ya sea, como decíamos hoy, en algún tipo de emoción. ¿En qué cosas podemos ver fácilmente la ley del ritmo? ¿Dónde podemos ver que funciona? Lo podemos ver en el ciclo económico, por ejemplo, auge, crisis, recesión, depresión, recuperación. Ahora, si llevamos esta misma idea a la vida, también podemos verla. Nosotros en nuestra vida tenemos momentos de auge, luego del auge a veces viene alguna crisis, alguna situación. Imagínense, te enamoraste de alguien, estás en tu momento más hermoso, pero viene alguna situación difícil en otra área de tu vida. Entonces viene la crisis. Y ahí viene como ese momento de pausa, podríamos llamarle esa recesión, viene ese momento de en donde me siento mal. Y después viene la recuperación. Capaz que en ese momento digo, bueno, sí, estoy pasando una situación difícil, ejemplo, a nivel económico, pero acabo de encontrar a la persona de mi vida o una persona súper compañera. Entonces, vamos a concentrarnos en lo hermoso que tengo en mi vida hoy y veré cómo voy resolviendo la parte económica y ahí vuelvo al auge. Entonces, todas estas leyes las podemos ver claramente en nuestra vida si nos detenemos un segundo. Otro ejemplo es la fotosíntesis, hay un ciclo también. Otro ejemplo pueden ser los estados del agua, gaseoso, sólido, líquido. Bien, entonces todo lo vamos a ver que va en ciclo, va en un patrón. Si empezamos a entender eso, de que la vida funciona en ciclos, en patrones, que hay secuencias, que hay un ritmo, vamos a dejar de pelearnos un poco con nuestra vida. Vamos a dejar de pelearnos con nuestros ritmos. Cuando tu cuerpo te pide una pausa, vas a dejar de luchar contra tu pausa y se la vas a dar. Porque hay muchas personas que están en el modo workaholic, por así decirlo, que no se permiten la pausa, porque no pueden conectar con ese estado de relajación, porque está asociado a un sentimiento de culpa. Y justamente estaba hablando eso con un amigo. Nosotros hemos pasado por ahí, esa sensación de que si no estoy haciendo nada, me siento culpable. Entonces, si me siento culpable, tengo que buscar algo para hacer. Y entro en un círculo vicioso en donde nunca me permito parar porque no entiendo o no integro que la pausa también es parte de una acción que apoya mi proceso, lo que sea que esté haciendo. Ejemplo, laboralmente, en un emprendimiento. A veces requiero una pausa para renovar cosas, para quitar otras que ya no sirven, para ver si todo está funcionando bien, para ver si tengo socio, por ejemplo, si está todo en orden, o si están pasando cosas que yo no estoy viendo. Para todo necesitamos una pausa. Para todo necesitamos un silencio. Ya sé, incluso yo ahora les estoy hablando, tuve que hacer conciencia y digo, Fer, frena, respirá y seguí. Es algo que yo tengo que practicar mucho, me cuesta mucho porque empiezo a bajar las ideas y no freno. Y eso también a veces puede ser contraproducente para lo que vengo transmitiendo porque no doy espacio a la integración. Entonces, a medida que vos te vas haciendo consciente, yo en este caso, que les pongo este ejemplo mío, voy a poder ir frenando, tomando conciencia y cada vez lo voy a integrar más a mis vivos, a mis conferencias, etc. Pero primero tengo que pasar por el punto de hacerme consciente para empezar a integrarlo de a poco, para volverlo un hábito, para que eso sea parte de mí, ¿sí? Entonces yo se los voy contando porque son cosas que incluso me están pasando en el momento, ¿bien? Y eso les permite a ustedes también el experimentarlo sin culpas. Cuando se encuentren en estas situaciones de cambio, ¿sí? De ir notando los pensamientos limitantes, las creencias y demás, permítanse los errores, es decir, voy a volver a caer en ese pensamiento, voy a volver a caer en esa creencia limitante, pues no la voy a borrar de una. Voy a ir haciendo un proceso como con cualquier hábito, lo voy a ir cambiando de a poco. Gise por ahí nos contaba, podemos conectar con el sonido de la naturaleza para armonizarnos, el canto del agua, la brisa de los pájaros y reconocernos en ella. Gise, comparto al 100%, de hecho es uno de los recursos que está a la mano de todos porque la naturaleza está en todos lados. El hecho de sentarte al lado de una planta, así me digas, mira Fer, vivo en un apartamento en medio de la ciudad, bueno, en todos lados hay una planta, en todos lados hay un árbol, algo, lo que sea, si sea un cactus, no importa, sentate consciente al lado de esa planta que es vida y nutrite de esa conexión. Pero la importancia es esa, tiene que ser consciente.
Porque si vamos en automático, muchas de estas cosas nos las perdemos. No es que no hagan efecto en ti, las leyes universales van a estar funcionando igual. Creas en ellas, no creas en ellas, sepas sobre ellas o no sepas sobre ellas. Por eso traemos el conocimiento sobre la mesa. Porque saber sobre ellas, la conciencia sobre ellas, es la que te va a dar la herramienta para cambiar tu vida. ¿Sí? Porque como ellas están funcionando igual, no, vos lo que estás haciendo a partir de ahora es, bueno, me hago consciente que estas leyes funcionan, que están constantemente actuando en mi vida, pero ahora voy a hacer uso consciente de ellas. No voy a ir por la vida de ojos cerrados. Voy a empezar a prestar atención, bueno, qué hay en mi mente, cómo estoy vibrando, ¿sí? ¿Cuáles son los ciclos de mi vida? Por ejemplo, en el caso de las mujeres tenemos varios periodos dentro de un mismo mes, por el tema de nuestro periodo menstrual. Entonces no vamos a estar siempre con la misma energía. Yo esto lo hablo mucho con mi coach a nivel deportivo. Si yo hay semanas que no tengo la misma energía, potencia, fuerza para ir a entrenar con todas las ganas. Entonces eso es algo que yo tengo que regular, no solamente con la carga a nivel del gimnasio, los pesos y demás, sino que también tengo que regularlo en mi mente. Le tengo que explicar a mi mente: hoy no estás al mismo nivel de la semana anterior o no estás, y está bien. Eso es parte de tu ciclo, eso es parte de tu ritmo. Entonces aceptarlo me da también la paz que necesito encontrar en mi vida, porque muchas veces perdemos la paz por no aceptar las cosas como son, por no permitirnos fluir en esos ritmos naturales de la vida. Lo mismo cuando nos pasa cuando perdemos a un ser querido, y lo he experimentado. A mí conocer estas leyes universales me ha ayudado a ver la muerte desde otro lugar, porque entiendo que si todo ciclo comienza, tiene un desarrollo, después termina y vuelve a empezar, bien, no voy a entrar en el punto de las reencarnaciones, pero al menos me da para pensar que si todo empieza y termina y vuelve a empezar, algo hay. El ciclo no se corta, en algún punto algo hay. ¿Cómo se podría explicar esta otra parte? Y bueno, ese otro algo que hay puede ser el hecho de que nosotros seguimos siendo energía, porque la energía no se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, lo que ya no vemos es lo físico, que sería la misma explicación, vamos a decir, que en el ejemplo del agua. Cuando nosotros vemos un agua hecha de hielo, está sólida. Yo la puedo tocar y es dura. Como nosotros, nuestro cuerpo físico es duro, ¿sí? Es sólido. Entonces, es como que nosotros fuéramos como el agua. Cuando nos morimos, cambiamos de estado. Entonces, ahora estaríamos, pongámosle, si el cuerpo físico no está, en un estado gaseoso, para ponerle una idea. No nos percibimos, podemos ser como humo, por así decirlo. Entonces, ¿para qué me permite entender esto del mundo? Para empezar a vivir las experiencias desde un grado de paz diferente. No quiere decir que no me vayan a doler, pero voy a recibir un impacto distinto el día que pierda a alguien. Porque voy a empezar a integrar en mí que no tengo la parte física, no tengo la parte material, no puedo tocar, pero no quiere decir que no esté, ¿sí? Porque si yo lo explico a nivel de, vamos a decir, de la física, si la energía no se destruye y un cuerpo, esa energía son partículas, lo único que pasó es que cambió el estado. Y eso me puede generar paz porque empiezo a sentir a mis seres queridos a mi alrededor, de la forma que sea, que los percibas que están en algo o que están en el aire o que están alrededor, que están en vos, no importa, eso va a ser tu percepción, tu mente, como tú lo quieras crear. A mí personalmente me ayudó para eso, me ayudó para entender que no pierdo, sino que lo que no veo es la parte física, solo que cambió. Eso me ha ayudado muchísimo, ni que hablar que otras lecturas también pueden leer acerca de... hay un libro que es muy bonito, Las 5 invitaciones de Dostoyevski, que también nos habla de la muerte y me ayudó mucho en este aspecto que es bastante difícil para todos nosotros. El de los tibetanos, no me acuerdo el nombre ahora, chicos, pero si lo ponen ahí en Google lo encuentran al toque. También es un muy buen libro para el tema de la muerte. Porque aparte nos enseñan a vivir la vida. Muchas veces estamos sobreviviendo. Bueno, estos libros, al ponernos frente a frente con el tema de la muerte, nos ayudan también a vivir la vida y no simplemente dejar que pase enfrente de nuestros ojos. El libro de Dostoyevski, por ejemplo, que está muy asociado a la parte de cuidados paliativos, porque justamente trata de una persona que estuvo indagando en esos temas, explicaba eso. El haber estado en contacto con personas en cuidados paliativos le permitió valorar la vida. La muerte es la autoridad que nos ayuda a valorar la vida. Por eso muchas veces cuando perdemos a alguien nos pasa que los primeros días estamos como que queremos vivir la vida al 100, queremos hacer todo, queremos cumplir nuestros sueños y después nos olvidamos. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestro estado, vamos a decir, normal o a nuestro estímulo diario de que, bueno, ya como que pasó esa efusividad de tengo que vivir porque la vida es corta. Entonces estos libros nos permiten como experimentar la vida también desde un lugar más sano, más en el aquí y ahora, y disfrutarla
a cada instante. Entonces eso también aumenta tus momentos de placer, porque al estar más presente y ser más consciente de lo que estás viviendo en este instante, no estar tan pendiente de lo que va a venir para adelante o de lo que va a pasar, así estés transitando una situación difícil. Imagínate que en este momento estás enfermo, una situación bastante compleja y demás. Bueno, pero si tú te centras hoy, ¿qué puedo hacer para sentirme bien hoy? Probablemente dentro de un mes o dentro de una semana incluso, tu cuerpo va a notar cambios. ¿Por qué? Porque tu foco está puesto en sentirte bien hoy. Y mañana vas a estar enfocado en sentirte bien mañana. Y pasado en sentirte bien pasado mañana. Entonces, como tu mente está enfocado en el bienestar, es muy probable que tu cuerpo físico registre cambios positivos a nivel de la enfermedad que estés transitando. Porque volvemos a la ley primera, todo es mente. Por lo tanto, si tu mente está enfocada en estoy enfermo, probablemente sigas enfermo. Si tu mente está enfocada en en lo bueno, en qué me puede hacer bien hoy. Bueno, según mi enfermedad, no sé, imaginémonos, ya que hablamos de a nivel de estómago, hoy me haría bien comer bien. Hoy me haría bien comer ensalada o comer algo liviano, algo fresco. Hacelo y fíjate qué sucede. Entonces, a medida de que voy integrando ese enfocarme en algo que me hace bien, voy empezando a instalar en mi mente el pensamiento positivo, ¿sí? Y ahí empiezo a ver cambios más adelante. Entonces, ténganlo en cuenta. Y esta es una clave que quiero que se la lleven grabada a fuego porque en lo personal me cambió la vida, como todo lo que les acabo de mencionar. Y es lo siguiente, recuerda el modelo cíclico del universo, lo dijimos hace un ratito. Todo se gesta, se desarrolla, madura y muere para un nuevo renacer. Entonces, ¿para qué podemos utilizar esto? Amor, dinero, salud, sexualidad de la fertilidad. Los que quieren ser papás y no pueden, por ejemplo, bueno, todo eso podemos encontrar soluciones al entender las leyes universales, ¿sí? Ejemplo, en una relación, todo se gesta, se desarrolla, madura, muere para un nuevo renacer. ¿Cómo podemos aplicar esta frase en una relación? Ejemplo, todo se gesta. Toda relación inicia, todos tenemos un comienzo, todo se desarrolla. Entonces, si vos estás iniciando un vínculo, no entres en una carrera para acelerar los procesos, porque hay ritmos. Si todo se gesta, dale tiempo a la parte de la gestación, como si fuera un bebé, siempre pongo el mismo ejemplo. Vos no sacás a tu bebé a los 3 meses de embarazo porque no va a estar, porque no vas a tener bebé directamente. Entonces, no aceleres los procesos con tu pareja, con tu emprendimiento, etcétera. Aplícalo a todo, en todo funciona. Tu proceso de gestación en tu emprendimiento puede ser 9 meses, 10 años, depende de tu emprendimiento, obviamente. La pareja es lo mismo. A mí esto me pasó en pila de ocasiones. Por ejemplo, cuando era adolescente con el tema de las parejas, conocí a alguien y ya me quería noviar. Y era como, pará un poquito, date tiempo. Disfrutá de esta primera etapa, deja que se desarrolle, porque en algún momento esto también muere. No porque muera en el sentido de que se va a terminar, sino que esto en algún momento se va a tener que transformar. ¿Por qué? Porque el enamoramiento del inicio no va a estar constantemente, es algo químico. Entonces eso en algún momento se va a romper. Y vas a tener que reconstruir esto o directamente se va a cortar. ¿Por qué? Porque capaz que no es ahí. Entonces, cuando vos empezás a hacer las paces con el ritmo natural de las cosas, dejás de querer pisar el acelerador. Pero para dejar de querer pisar el acelerador tenés que estar constantemente consciente de cómo es esa dinámica, porque tu mente no está acostumbrada a eso. Tu mente está acostumbrada a lo que fue adquiriendo a lo largo de los años. Ejemplo, pongo el ejemplo mío que lo hemos hablado con respecto a los vínculos. Yo cuando era chica, una de las cosas claves era, tenés que tener tu título, tenés que tener tu casa, tus hijos, todo eso. Como vos tenés una guía que tenés que seguir aparentemente, y si no la seguís está mal o lo que sea, o la gente te va a juzgar o todo eso, empezás a correr una carrera en contra de tus propios ritmos. Porque no todos somos iguales, no todos vinimos a experimentar las mismas cosas. Entonces, si uno entendiera esto de antemano, no te pelearías con la realidad que te tocó. O probablemente capaz que ni siquiera te hubiese tocado esa realidad. ¿Por qué? Porque no te hubieses negado a ella. No te hubieses resistido. Yo cuando era adolescente me resistía a que no me saliera eso que me demandaba mi entorno. Entonces más bloqueaba la posibilidad de conseguir eso que deseaba, ¿sí? Porque estaba en un estado de desesperación. Tengo que conseguir eso para que me acepten, me quieran, me validen o lo que sea, ¿sí? Y esto, ¿en dónde volvió a aparecer en mi vida? Más adelante, por esto que les hablaba de los ciclos. A veces aparece en mayor o en menor medida. Y yo aprendí a leerlo cuando empecé a darme cuenta, yo esto ya lo viví en algún momento. Y empecé a mirar para atrás y digo, lo viví acá, lo viví acá, lo viví acá. Hay algo que tengo que aprender de esto. Pero hasta que no me frené a ver que eso estaba pasando en círculo, ¿sí? Cambiaban los personajes, pero la situación era la misma, no tenía la oportunidad de generar un corte en el patrón, ¿sí? De tomar decisiones diferentes.
¿Por qué? Porque simplemente estaba funcionando en automático. Y a veces la vida te lo va a volver a colocar en tu vida para que puedas ver, uno, si lo resolviste, dos, para ver cómo vas procesando la situación. Es decir, si antes te generaba estrés y ahora te causa paz, claramente hubo un cambio. Entonces, eso es un poco la invitación para que ustedes lo apliquen en el dinero, en el amor, en el estudio, en lo que sea. Porque, como les decía, es aplicable a todo. De hecho, en el testimonio que yo subí de la masterclass pasada, una de las chicas lo dice, tal cual. Es totalmente aplicable a todo esto que acabamos de ver. Todas las leyes universales y este modelo cíclico es aplicable a todo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, el día de mañana, pongamos el ejemplo de se me termina un emprendimiento, quiebro o lo que sea, lo mismo. Se gestó, se desarrolló, maduró y muere. ¿Para qué? Para renovarse o para crear un emprendimiento nuevo. Entonces, ¿qué te permite este conocimiento del modelo cíclico? Te ayuda a soltar, porque vos sos consciente de decir, si este es el ritmo natural de la vida, del universo, de la naturaleza, ¿por qué me voy a pelear con él? Simplemente me renuevo, renazco, para el lado que sea, como les decía, o retomás de nuevo tu emprendimiento desde un lugar nuevo, o creas un emprendimiento nuevo, o vas a trabajar con alguien. Pero te da la oportunidad de liberarte de la carga, de no aceptar la situación tal y como es. Para eso nos sirve entender esto, para lograr la aceptación y a partir de la aceptación, el cambio. Hasta acá, chicos, he sido clara. Hola, la vikinga. Gracias por estar por acá conmigo. Bueno, me cuentan un poquito si Ale también te veo por ahí. Si fui clara, si me supe explicar, si les gustó la temática, me voy a fijar si hay algo más para contarles. La ley de género nos quedó pendiente. Esto lo vamos a ver mucho mejor, como les decía, en la masterclass de mañana, que es gratuita. Tienen el acceso en el link de mi biografía, porque hay imágenes para que ustedes puedan aprender sobre esto. Ejemplo, en la ley de género vamos a ver la imagen de la amazona y la imagen de la doncella. La imagen, por ejemplo, del guerrero o el caballero y la imagen del artista, ¿sí? Para entender esto de las energías femeninas y masculinas. Así que, les repito, si pueden estar mañana, mucho mejor, porque van a poder integrar muchísimo más esta información. Los veo ahí, Alma, con los corazoncitos. Gracias, Alma. Flor, que se acaba de unir. Y bueno, vamos a seguir para terminar con la ley de género. La ley de género dice lo siguiente: todo en este universo contiene energía masculina y femenina. ¿Qué quiere decir? Tú y yo estamos en el universo. Tú y yo tenemos energía femenina y masculina, cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ahí, lo que me tengo que empezar a preguntar es, uno, ¿qué características tiene la energía femenina y la energía masculina? ¿Para qué me sirve saber esto y cómo lo uso? A partir de ahí, lo que vamos a empezar a entender es lo siguiente. Uno, la energía masculina es la que tiene estas características. Es la guerrera, es la protectora, la competitiva, es la racional, la parte mental, es la que está conectada con la acción, el hacer y el dar, ¿sí? El dar algo, con la fuerza y es activa. Bien, esas son las claves. Y en el caso de la energía femenina, es canal, es intuitiva, o sea, está conectada con la intuición, es la maternal, la sanadora, es la emocional, o sea, está conectada con sus emociones, está conectado con la no acción, el no hacer, y por esa razón, como está conectada con el no hacer, está conectada con el ser uno mismo, y con el recibir, ¿sí? Es decir, estás en un estado de receptividad. Las cosas llegan a ti, no las vas a buscar como el guerrero. Está conectada con la flexibilidad y con la pasividad, ¿sí? Esto también sería un poco con la pausa, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve entender esto? Bueno, esto en el caso de las mujeres vamos a usar el ejemplo de la amazona y la doncella. La amazona sería cuando vos querés emprender un negocio. Bueno, vos necesitas ser una guerrera, necesitas ir para adelante, necesitas entender el dinero, necesitas manejar la materia. Por lo tanto, necesitas ser guerrera, competitiva y demás. En el caso de la doncella, es la típica de esta asociación que tenemos como la Cenicienta, Blancanieves, que se quedaba en una cama y esperaba que la vinieran a buscar. Bueno, y que le dieran todo, que llegara el hombre con el castillo, con todo, bueno, así. Entonces nosotros no podemos estar mucho en una o en otra porque nos desnivelamos. Una persona que es extremadamente guerrera, extremadamente energía masculina, no siente, no conecta con sus emociones, se vuelve fría, se vuelve dura, pierde esa parte maternal, esa parte sanadora. Entonces probablemente, si después conectamos con una persona que tiene, por ejemplo, la misma energía que nosotros, vamos a chocar. Para eso nos sirve conocer esta información de la ley del género. Si mi pareja es igual de masculina que yo, no importa que sea hombre o mujer, ¿qué va a pasar? Vamos a competir, vamos a luchar entre nosotros, todo lo vamos a resolver desde la mente, no va a haber sentimiento, va a haber mucha frialdad, mucha fuerza, probablemente violencia. Obviamente va a depender de los niveles de esas energías, ¿no? Capaz que no llegamos a un punto de violencia, pero sí puede ser de temperamentos altos. Y en el caso de la energía femenina, si estamos las dos partes en el mismo lugar, probablemente seamos extremadamente emocionales y sensibles, que al final todo nos afecte a gran escala y no podamos tampoco estar en paz, porque justamente todo nos pega como al extremo. Pero por eso es importante regular estas energías en nosotros
nosotros y al mismo tiempo entenderlas en el otro, ¿sí? En esa persona que me rodea, sea compañero de trabajo, sea pareja o sean familia, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros hermanos, etc. Por ejemplo, del guerrero, del caballero, les recomiendo, si se perciben en esa energía masculina o más guerrera, les recomiendo que escuchen el libro El caballero de la armadura oxidada, porque justamente explica cómo romper esa armadura que fuimos creando y que no nos permite sentir nuestras emociones, que muchas veces las creamos a través de los dolores de nuestra vida. Fuimos experimentando cosas que nos dolieron, nos empezamos a enfriar, nos empezamos a bloquear, a acorazar, y entonces ni entra nada ni sale nada, ¿sí? Entonces ese libro les va a ayudar muchísimo. Para conectar con la energía femenina, algo que les puedo recomendar que para mí también me cambió la vida fue el Wu Wei. El Wu Wei estaba muy conectado también con las artes marciales, lo pueden ver ahí, que tiene que ver con esto de utilizar la energía del enemigo o ese tipo de cosas. Es vos no haces nada, pero indirectamente sí estás haciendo. Por ejemplo, a nivel de acción, ¿estoy haciendo lo suficiente a nivel de emprendimiento, por ejemplo, para que mi emprendimiento funcione? Bueno, dentro de este momento, lo que está a mi alcance, sí, lo estoy haciendo. Perfecto. La otra parte viene de afuera. La otra parte tú tenés que permitir, tenés que ser receptivo a que van a venir factores que no los vas a manejar vos. Van a venir personas que no esperabas, porque que van a tener, por ejemplo, los recursos, o que van a tener los contactos, o que van a tener los X. Y esto me pasó en innumerables veces, de verdad se los digo, de lugares que vos decís, ¿cómo acá justo alguien me podía ver? Yo tengo una comunidad relativamente chica, muy chica. De hecho, la anterior comunidad la cerré y empecé de cero. Entonces, es chica. Y sin embargo, yo me acuerdo de en el año pasado, ¿cuándo fue? 2020, creo, 2021, en plena pandemia, sin que nadie me conociera ni nada, me invitaron a ir a una radio. Era uno de mis sueños. Y vos decís, ¿cómo es posible que si no me conoce nadie, yo termine cumpliendo mi sueño en un momento en donde no tenía gente que pudiera? Bueno, justamente porque estaba haciendo los vivos, es decir, estaba tomando las acciones que estaban a mi alcance y terminé abriendo una puerta porque yo hice lo que yo podía. Lo demás simplemente lo solté y dije, bueno, a algún lado va a llegar, a alguien va a impactar, y impactó justo en uno de mis sueños, en que yo pudiera cumplir eso que tanto deseaba. Y así con muchas cosas. Entonces, tengan en cuenta esto de aprender también a soltar el hecho de que hay factores que no los van a manejar ustedes. Y eso también tiene que ver con la famosa humildad, pero no la que conocemos. Tiene más que ver con un rendirse al universo. Y no es un rendirse de debilidad. Es un rendirse de decir, hay algo más grande que yo que va a gestionar factores que yo no estoy viendo. Va a alinear factores que yo no estoy viendo y que yo no lo puedo alinear directamente. Entonces, acá hay un ejemplo que uso mucho, que es el ejemplo del agua. Si ustedes están en el mar y imagínense que se empiezan a ahogar, ¿sí? En esa situación hay algo más grande que puede sostenerte. Siempre y cuando vos no quieras ser, vamos a decir, el héroe de tu vida y querer hacerlo por tu cuenta y te empiezas a desesperar y quieras patalear vos y salir vos del agua. Porque si la situación está complicada y realmente no podés salir, vos lo que vas a hacer es gastar tu propia energía. No te vas a poder mantener a flote, te vas a ahogar y te vas a morir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy consciente de las fuerzas superiores que hay a mi alrededor, puedo hacer uso de ellas. Si yo estoy en el mar y me estoy ahogando, ¿cuál es la acción más positiva que podría hacer? En ese caso, si veo que no puedo salir, flota. Procura que tu cuerpo quede hecho una plancha y flota. ¿Por qué? Porque el agua de por sí tiene corriente. Hacia algún lado te va a llevar. O te va a dar el tiempo de que alguien te rescate, o vas a ir hacia algún lado, o por lo menos va a demorar un rato más en ahogarte. Esto, sin irnos al ejemplo más dramático, pongámosle que alguien te salva o que la corriente justo da hacia la orilla. Vos estás facilitándote tu solución por hacerte consciente y hacerte cargo solo de la parte que te corresponde, que es flotar. Lo demás, déjalo al universo, a esa conciencia superior, que en este caso es el océano. Otro ejemplo, por ejemplo, en la vida misma, nosotros cuando vamos a dormir, ¿por qué nos logramos relajar? Porque la cama nos sostiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay algo más grande que yo que me está sosteniendo. En esta silla que yo estoy sentada, hay algo más grande que yo que me está sosteniendo. Por lo tanto, si yo quisiera, me puedo relajar, puedo aflojar mi cuerpo y no tengo que estar soportando mis 55 kilos de peso. Ahora, si yo no me hago consciente y estoy constantemente en control, probablemente yo no me relaje en la silla, que a mí me pasa mucho. Hasta que no tomo conciencia, no suelto el peso de mi cuerpo. Estoy todo el día en tensión. ¿Por qué? Porque no estamos acá. Para eso nos sirve el ir tomando conciencia de esto. Siempre hay algo más grande que nos sostiene. Saco la silla y saco la cama y está el suelo. Entonces, si está el suelo, también hay algo más grande que me sostiene. Si mañana me quedo sin comida, me quedo sin techo, en la naturaleza hay comida, en la naturaleza hay techo, ¿sí? En el peor de los casos.
Entonces empiezo a perderle el miedo a lo que pueda pasar, porque me doy cuenta que empiezo a tener soluciones a cualquier situación que se pueda presentar. No va a ser la mejor y capaz que no, pero solución tenés. Entonces eso te relaja. Y a partir de ahí empezás a crear una realidad diferente. ¿Por qué? Porque estás en paz con lo que está a tu alrededor. No te peleas con tu realidad, no te peleas con lo que está sucediendo porque sabes que siempre estás sostenido. Bueno, hasta acá lo voy a dejar, no me quiero extender más. Acá les dejé las 7 leyes universales. Mañana vamos a seguir experimentando un poquito más con ejemplos. Vamos a ver el ejemplo del lápiz Evolution y el lápiz común, que van a ver que les va a gustar muchísimo. Hay una explicación para eso, nos ayuda mucho a nivel de la salud, el ejemplo ese del lápiz Evolution y el lápiz común, así que no se lo pierdan. También vamos a estar viendo ejemplos con, bueno, la sexualidad también es algo que le van a poder sacar mucho jugo, cositas claves, palabras claves que es importante que tengan en cuenta. Tensión, acumulación, ritmo, receptividad, apertura y cierre, y energía femenina y masculina, como le dijimos recién. Abrirnos y cerrarnos a conciencia, tensarnos, acumular, permitir también ese ritmo entre ese juego de tensiono y aflojo, tensiono y aflojo. Vamos a ver que es aplicable a todo, como les decía, en la intimidad es aplicable esa dinámica, en la salud es aplicable esa dinámica. ¿Cuándo me tensiono? Cuando hay estrés. O sea que si yo relajo, voy a dejar que eso se descomprima y se libere. Si yo empiezo a ser consciente de este juego de palabras y empiezo a bajarlo a mi cuerpo y a entenderlo en mi mente, voy a empezar a tener resultados en el afuera, en mi día a día. ¿Sí? En el dinero, ¿dónde veo esta tensión y esta acumulación o este ritmo o esta receptividad? En el gasto y en la inversión, en los ahorros. Cuando yo ahorro, estoy acumulando. Pero si yo no le doy un fin a ese ahorro, es posible que se pudra, como decíamos al inicio, que se pierda porque no está siguiendo una ley universal. Como no genera un movimiento en ese dinero, en algún momento puede ser que pase algo que sea negativo. Entonces, la importancia de hacerme consciente de eso es que empiezo a hacer uso de, ok, esto lo voy a ahorrar, pero tiene un fin. En algún momento va a salir, en algún momento se va a mover. Quiere decir que indirectamente está como en movimiento, o sea, se está gestando. Estamos en el ciclo universal que dijimos hoy. Se está gestando, estoy juntando para que eso se desarrolle, para que madure y para que mañana me dé fruto. Ejemplo, una casa. Después en algún momento, como decíamos, viene, él muere y él renace. Bueno, capaz que elegí vender la casa y comprarme otra. Diferentes escenarios, se aplica de la misma manera. Así que si les gustó esta temática, si les gustaron los ejemplos, si les gustó todo lo que les conté hoy, mañana los invito a que me acompañen con estos ejemplos más del día a día para que puedan empezar a integrar esto en su vida cotidiana, las distintas áreas de la misma. Chicos, un abrazo gigante. Como ya saben, me voy a entrenar, que necesito hacer deporte. Yo amo el deporte y es una de las cosas que utilizo, como se los dejé en el video anterior, para conectar con la paz mental y para descargar emociones. Así que si todavía no te estás moviendo, te invito a que empieces a hacer lo que sea, movete en tu casa, hace pilates, yoga, gimnasio, camina, no importa. Hace algo porque realmente es una herramienta única, impresionante para sentirnos bien en general, a nivel mental, físico, emocional, ¿sí? Y espiritualmente también, porque te mantiene con la energía elevada y eso hace que no se te peguen personas o cosas negativas o vamos a decir con carga o vibración baja. Es lo que estábamos hablando hoy. Si a vos se te están pegando muchas personas con vibración de culpabilidad, queja y demás, atento. Porque eso también te puede estar hablando de ti y de ahí puedes aprender y elevar tu vibración a través de verte en ese espejo de los que te rodean. Gracias, chicas, me encantó, dice Flor, gracias, excelente, dice Alma, gracias, lindas, por estar por acá. Bueno, si no vieron el inicio, las invito a que lo vean, que ahí conté las primeras leyes universales y también pueden sacar un poquito de notas para su propia vida. Y si pueden, las espero mañana, se pueden inscribir en el link de mi biografía. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.